texto más que usa la palabra tiempo para referirse a eventos proféticos de Dios. En Apocalipsis 10:6 nos está hablando del hecho de que ya iban a concluir los tiempos proféticos. Es decir, no hay ninguna profecía de tiempo en la Biblia que aún se cumple después de lo que se describe en Apocalipsis 10 y el versículo 6. Dice allí: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Ahora, esto no puede estar refiriéndose al fin de la historia, cuando dice que el tiempo no será más. Y hay dos razones por las cuales esto tiene que ver con eventos proféticos que son demarcados por profecías de tiempo. En primer lugar, esto sucede antes de que suene la séptima trompeta. La séptima trompeta es el final de la historia como lo conocemos, pero esto sucede en el momento de la sexta trompeta. Así que el tiempo en términos de la historia del mundo no puede haber terminado en ese momento. Y en segundo lugar, nos dice que inmediatamente después de decir que el tiempo no será más, se le dice al profeta: sal y profetiza de nuevo. Si el mundo se hubiera acabado, si la expresión el tiempo no será más significa que no va a haber más historia, entonces, ¿cómo es que se le dice a Juan: sal y profetiza de nuevo? Obviamente, esto está hablando de la conclusión de los tiempos proféticos, de profecías que tienen que ver con tiempo específico. La última profecía de tiempo que se cumplió es la de Daniel 8:14, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Ahora volvemos otra vez a la idea de que el cuerno pequeño pensó que podía cambiar los tiempos y la ley. Si el cuerno pequeño es un símbolo del papado y el desarrollo de las naciones de Daniel 7 indican de que representa el papado, porque tenemos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, Roma se divide en 10, luego entonces sale el cuerno pequeño, gobierna 1260 años en lo que antes había sido el Imperio Romano. No cabe duda que el cuerno pequeño representa el poder papal. Entonces, en alguna forma, el poder papal durante el periodo de la Edad Media iba a intentar de alguna manera cambiar los tiempos, es decir, el calendario de eventos proféticos de Dios. ¿Con quién se iban a cumplir las profecías? ¿A dónde se iban a cumplir las profecías? ¿Y en qué manera se iban a cumplir esas profecías? La pregunta es: ¿intentó Roma papal cambiar los tiempos, es decir, cambiar el panorama profético de Dios? La respuesta es que sí. No tengo mucho tiempo para describir lo que pasó en la Reforma Protestante, pero la Reforma Protestante, iniciada, según los historiadores, por Martín Lutero, empezó a estudiar estas profecías de Daniel 7, de Apocalipsis 17, segunda de Tesalonicenses 2, y apuntaron el dedo hacia la iglesia romana como el cumplimiento de estas profecías. Porque ciertamente el papado persiguió a los santos de Dios, habló palabras contra el Altísimo. En realidad Apocalipsis dice que habló blasfemias contra el Altísimo. Y blasfemia, según la Biblia, es cuando un mero hombre profesa tener poder para perdonar pecados y cuando un hombre en la tierra se proclama Dios. En alguna forma, Roma papal iba a intentar cambiar el calendario profético de Dios, que es lo que significa pensará cambiar los tiempos. ¿Y cómo fue que pasó esto? Cuando los reformadores protestantes estudiaron estas profecías y comenzaron a predicarlas, muchedumbres de personas y naciones enteras en Europa empezaron a abandonar a la iglesia romana. La iglesia romana vio, por lo tanto, la necesidad de contrarrestar la reforma protestante. El primer paso fue convocar el Concilio de Trento, que duró desde 1545 hasta 1563.
pero de alguna forma había que revocar la forma en que los protestantes interpretaban las profecías, porque ellos seguían la secuencia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido, luego entonces el cuerno pequeño que iba a gobernar más de 1000 años, y ellos estaban viviendo durante ese periodo. De alguna manera había que ofrecer una interpretación distinta que la interpretación que estaban dando los reformadores protestantes. Así fue que se levantó un individuo con el nombre de San Ignacio de Loyola y estableció lo que se conoce como los jesuitas o la Sociedad de Jesús. Eso fue en el año 1534. San Ignacio de Loyola expresó claramente que su intención era establecer esta sociedad para contrarrestar la reforma protestante y para extirparla de la existencia. De los jesuitas salieron dos teólogos que dieron una interpretación diferente a las profecías que estaban dando los reformadores protestantes. El primero de estos se llamó Luis de Alcázar. Luis de Alcázar escribió un libro a donde decía: no, esta profecía del cuerno pequeño de Daniel el capítulo 7 y esta profecía de la bestia no tiene nada que ver con Roma papal. Él dijo: esta profecía del cuerno pequeño se cumplió en el Antiguo Testamento con un personaje que se llama Antíoco Epífanes. Desacró el templo judío, persiguió a los judíos, sacrificó un cerdo sobre el altar y gobernó más o menos 3 años, algo más de 3 años. Pero bueno, como son 3 años, 3 y medio, en realidad no interesa. Es suficientemente aproximado como para cumplirse la profecía del cuerno pequeño. Es decir, decía que el cuerno pequeño no era Roma papal, sino que era Antíoco Epífanes, quien se levantó aún antes que Cristo naciera. Y luego dijo: la bestia de Apocalipsis, el capítulo 13, no representa el papado, sino que la bestia representa en realidad a los emperadores romanos y específicamente a Nerón. Así que si el cuerno pequeño se cumplió en el Antiguo Testamento y si la bestia se cumplió durante el tiempo de los emperadores romanos, entonces el cuerno pequeño no tiene nada que ver con nuestra iglesia, no tiene nada que ver con Roma papal. Luego se levantó otro teólogo católico con el nombre de Francisco Rivera, también jesuita, y estableció una escuela de interpretación profética diferente que la preterista que había establecido Luis de Alcázar. Francisco Rivera dijo: no, la profecía del cuerno pequeño y de la bestia no se han cumplido todavía estas dos profecías. Él dijo: en realidad estas profecías se van a cumplir en el futuro con el Israel literal. Se va a levantar un personaje que va a reconstruir el templo, se va a sentar allá en el templo en Jerusalén, va a blasfemar contra Dios, va a perseguir a los judíos y va a gobernar por 3 años y medio literales en el futuro, al final de la historia. Es decir, que Francisco Rivera proyectó el cumplimiento de las profecías al lejano futuro, mientras que Luis de Alcázar proyectó el cumplimiento de las profecías al lejano pasado. Y lo que estaban haciendo era ocultando el cumplimiento verdadero de esas profecías con el sistema al cual ellos pertenecían en ese momento. Es decir, si estas profecías del cuerno pequeño y la bestia se cumplieron en el Antiguo Testamento, se van a cumplir en el lejano futuro, entonces no tienen nada que ver con Roma papal. En realidad, lo que hicieron estos dos teólogos fue cambiar el calendario profético de Dios. Cambiaron la secuencia del cumplimiento de los eventos, el lugar donde se iban a cumplir las profecías, con quién se iban a cumplir las profecías, cuánto tiempo iba a dominar aquel en quien se cumplían las profecías, de qué manera iba a cumplir estas profecías.